esa parte se ve después del límite. Pero bueno, se ve que dio una barbecita antes del límite y va a dar otra parte después del límite, si es que la da. Pero bueno, solamente le quería avisar eso. Bueno, se ve que ya hay bastantes. Bueno, ¿quién me dijo? Ricardo Quispe, que bueno, te viniste hoy. Porque ¿hay alguien más que haya empezado hoy? Porque no me acuerdo de vos, ¿eh? La profe, yo arranqué hoy también. Juan Cruz, ok. Les aviso a ustedes dos que nosotros tenemos un grupito de la clase de los lunes y los miércoles de las 10 a las 12. Tenemos un grupo de WhatsApp, porque después de, cuando termine esta reunión, digamos de 40 minutos, mando el link de nuevo por ahí porque no me deja reentrar en este link. Porque este link es recurrente, pero no me deja, no sé cómo hacer para que me deje entrar de nuevo y abrir de nuevo esta sesión. Así que les aviso, si se quieren unir al grupito de WhatsApp, le pasan, creo que todos los que están acá, todos son administradores, los agregan y le mando el link por ahí. Dale. Dale. Valentina, ¿lo podías agregar, por favor? Sí. Fer, perdón, no te escuché bien, ¿qué? Si los podías agregar, por favor. Pues yo tengo el celular que Sí, ahí lo agrego. me hace eco si no se lo tengo cerca. Porque estoy conectado de los dos. Bueno, ahí se ve lo que estoy compartiendo, es el PDF que les manda. Bueno, empecemos. Sucesiones. ¿Qué son para ustedes las sucesiones? Ay, ¿se escucha re bajito o soy yo? No sé. Ahí lo pongo más cerca. Ahí está. Gracias. Ok. Bueno, las sucesiones básicamente es una función, pero es una función especial. Digamos, a ver, lo que tiene de especial es que el dominio... ¿Se escucha un eco, perdón? Porque yo tengo el celular acá medio cerca, no sé si se escucha un eco. Ah, ok, genial. Bueno, lo que le decía, las sucesiones son funciones, pero son funciones especiales. Lo que tiene de especial las funciones estas es que el dominio siempre van a ser los naturales. Y las imágenes siempre van a tener como ¿cómo decirlo? A ver, como un patrón, van a tener un patrón las imágenes. Y eso es lo que se le llama sucesiones. Ahí le voy a dar un ejemplo. A ver, digamos, nosotros tenemos lo que son funciones, de acá salen las sucesiones, y de acá salen lo que vamos a ver después que son las series. Sí, vamos a poner así. O sea, las sucesiones son funciones especiales y las series son sucesiones especiales. Eso después lo vamos a ver. Ahora las sucesiones, dijimos que su dominio van a ser los naturales. Y sus imágenes van a tener un cierto patrón, dependiendo de cada una. Por ejemplo, si yo le pongo que la sucesión va a ser, vamos a ver, 1, 2, no, a ver, vamos a ponerle contraída. 4, vamos a meter aquí más,
4, 9. Esto como en los jueguitos que ven en Facebook, no sé si alguna vez lo hicieron. 16, ahí, a ver, hasta ahí no, ya está. Y esto sigue hasta el infinito, ¿no? Como ven ahí, esto es una sucesión. ¿Lo pueden ver eso? Sí, sí. ¿Los demás? Sí, sí. Ok, bueno, vamos a seguir. Tipos de asignaciones, sucesiones. Quiero el ratón. Ok. Estos términos que dice acá, ¿ves? Dice, como una sucesión es variable independiente de valores. Primer término. Primer término, segundo término, término enésimo. Ahora vemos qué es eso. El primer término de la sucesión es su primera imagen. En este caso, voy a cambiar de color, sería, una fichita. Sería este, su primer término. Su segundo término sería este 4. Su tercer término sería este 9. Su cuarto término sería este 16. Ahora, su enésimo término, que vamos a ponerlo por acá, sería su fórmula general, digamos. O sea, lo que yo tengo que hacer para buscar ese enésimo término, que como ven acá, sería un número elevado al cuadrado. O sea, n elevado al cuadrado. Muy bien. Esta sería mi función. Y, por ejemplo, si yo pongo 1 acá, me va a dar la imagen 1. Si yo pongo 2, me va a dar la imagen 4. Acá en el n, ¿no? Ahí marqué el 2 sin querer. Voy a borrar para que no confunda. Si pongo el 2 acá, me va a dar un 4. Si pongo el 3, me va a dar un 9. Y si pongo el 4, me va a dar un 16 y así sucesivamente. Entonces, esta sucesión se puede marcar como que es la función de n. ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Ok. Y ahora, como es una función especial, se la suele denotar como, en vez de f de n, se le pone f sub n o a sub n. En vez de ponerle f de n para denotar que es una sucesión, sigue siendo una función, pero para denotar que es una sucesión, se le pone f sub n. Entonces, esto es lo que me va a dar la sucesión que voy a tener después. Que como le dije, su dominio van a ser naturales, porque yo acá voy a poder poner 1, 2, 3, 4, 5. No voy a poner un medio o cosas así. Su dominio van a ser los naturales y sus imágenes van a tener un cierto patrón. En este caso era el cuadrado. El cuadrado de cada valor. ¿Se entendió eso? A los chicos, todos. Y chicas. Yo sí, Fer. Sí. Ok. Bueno. Yo voy borrando. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, ahora, acá, ¿qué es lo que te dice? Sucesiones se pueden definir. Quiero lapicito acá. Rebeca. Ahí entró Rebeca. Buen día. Bueno, voy a seguir. Las sucesiones se pueden definir a través de fórmulas. O sea, estas son las tres formas que se puede definir una sucesión. Ahora las sucesiones te la pueden dar como una fórmula, como la que hicimos recién, n cuadrado. Lo que te dice es, a partir de este n cuadrado vas a sacar todos los valores de la sucesión. Te lo pueden dar, no, primero vamos a terminar con esto, perdón. Acá un ejemplo, tiene un ejemplo, a sub n, que le dije que es lo mismo que f sub n que puse arriba, se lo nota casi siempre a sub n. Bueno, a sub n va a ser igual a menos n, menos 1 a la n sobre n. Esa es la fórmula que me dan a mí
Y por ejemplo me piden, date los 5 primeros términos. ¿Qué hago yo? Reemplazo 1 en n y me va a dar un valor. Ese va a ser mi primer término. El segundo término va a ser cuando yo reemplace 2 en n. Y acá te lo da. Menos 1, un medio, menos un tercio y un cuarto. Estos son los 4 primeros términos de la sucesión. Creo que entraron como 3 personas más después. A las 3 personas que entraron tarde, las últimas 3, ¿se entendió esto? ¿O entendieron ya el tema, capaz? Capaz que ya Yo lo no lo entendieron. entendí, Fer. Ah, ok, sí me gusta. No es que me guste que no entiendan, sino que digan que no entienden. Bueno, desde el principio, ¿quién era la que habló? No, esto último que habías explicado. Ah, ok. Bueno, ok. Rebeca. Entró como 5 veces, Rebeca, ¿no? Dato. Bueno, a ver. Bueno, esto último te lo explico de nuevo. A vos, la sucesión, ya entendiste lo que es sucesión, ¿no? Una sucesión, es una función que va a tener como dominio los naturales y sus imágenes van a tener un cierto patrón. Eso sería una función. Y las funciones se denotan como un numerito, yo pongo uno, ¿no? Pero cualquier cosa. Voy a poner cualquier cosa. Así, un numerito, coma, otro numerito, coma, así sucesivamente. Oslo, Alex, otro más. Bueno, ahora, a vos la sucesión te la pueden dar de distintas formas. La primera forma que vemos acá es a través de una fórmula. Entonces a vos te dan la fórmula, que es esta, a sub n va a ser menos 1 a la n sobre n, y a partir de esa fórmula, por ejemplo, a vos te pueden pedir cuáles son los 5 primeros términos de esa sucesión. Entonces vos, ¿qué haces? Pones a sub n va a ser igual a el primer término, que va a ser menos 1 a la 1 sobre 1, y esto me va a dar menos 1, porque menos 1 a la 1, menos 1, menos 1 sobre 1, menos 1. Ese sería nuestro primer término. Para sacar el segundo término, hacemos lo mismo, pero en vez de reemplazar 1, reemplazamos 2. Entonces, ¿qué nos va a dar? Menos 1 al cuadrado va a ser 1, porque menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Y 1 entre 2, o 1 sobre 2, va a ser un medio. Rebeca, ¿me escuchás? Porque ya la vi entrar como 5 veces, no sé si tiene algún problema o algo así, de conexión. Sí, estoy entrando del celu de la compu, Ah, Perdón, me quedo con el celu porque en la compu no sé qué le pasa. ok, no hay problema. ¿Entendiste el tema? Porque te di que estaba saliendo y entrando y capaz que... No, no escuché nada, me quedé en sucesiones, pero no importa, no pasa nada. Bueno, ¿y quién me había preguntado recién? Valentina, creo. ¿O no me Sí, yo, acuerdo? Fer. Ok, ¿entendiste a lo que me refería entonces con esto? Sí, ahora sí. Ok, bueno, para Rebeca, ya que no adelantamos mucho, voy a tratar de explicar las sucesiones rápido. Dale, Bueno, gracias. Rebeca, una sucesión es una función. Ahora, es una función especial. En las sucesiones, esa sucesión lo que tiene es que su dominio van a ser los naturales. O sea, tu valor de partida, no sé si te lo puedo explicar así. No sé si se acuerdan, creo que estaba Rebeca cuando expliqué así con los huevitos. Esto va a ser mi dominio, estas van a ser mis imágenes. ¿Qué tiene de particular esto? Sigue siendo una función, porque yo tengo f de algo y ese algo me va a dar otra cosa.
Sigue siendo una función, pero esta función lo que tiene es que su dominio van a ser naturales, va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, uy, ese es un 13, perdón. Y bueno, y así, 4, 5, 6. Y bueno, cuando yo haga las imágenes de ese dominio, por ejemplo, de 1, me va a dar, yo le voy a poner afuera porque adentro no va a alcanzar. Me va a dar unas ciertas imágenes que van a tener un cierto patrón. Esas son como las características de una función. Esta acá un 9. Esto es un 9, lo voy a borrar. Ahí está. 9. Ahí está, un 9. Entonces, bueno, esa es una asociación, digamos así, básico. Va a ser una función que su dominio van a ser los naturales y sus imágenes van a tener un cierto patrón. Básicamente es eso. ¿Se entendió, Rebeca? Y para los que no entendieron también. Sí, sí. Ok. Bueno, después de eso dijimos que... faltó la partecita de acá arriba. Esta partecita, porque si no, no vas a entender después. Ok, borro todo esto. Bueno, una función, por ejemplo, como la que estamos ahí, era 1, después de ese 1 te daba 1, del 2 te daba 4 y del 3 te daba 9. Acá, como puedes ver, o si no lo ves ya te digo, es que esto va a ser un número elevado al cuadrado. Porque fíjate, si yo hago 1 al cuadrado me da 1. Si yo hago 2 al cuadrado me da 4. Si yo hago 3 al cuadrado me da 9. Entonces va a ser n al cuadrado, que va a ser tu sucesión, a sub n. Upa, qué feo que escribí con esto. Bueno. Ahora, estas a sub 1, a sub 2 son los términos. Por ejemplo, cuando vos quieras sacar el primer término de una sucesión, lo que haces es reemplazar 1 en la sucesión y te va a dar el primer término. En este caso nos da 1. Entonces el primer término va a ser 1. Y se anota así, coma. El segundo término va a ser 4, porque yo reemplazo 2 acá y me va a dar 4. Y el tercer término va a ser 9, y así sucesivamente. Si te piden más términos, si te piden hasta el 5, lo que sea. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Sí. Ok, bueno. Vamos a seguir con otro. Ahora, a vos las sucesiones te la pueden dar de distintas fórmulas. Sub n te la pueden dar de distintas fórmulas. Uno de los casos es que te la den en forma de fórmulas. No sé si lo dije bien. Las sucesiones te lo pueden dar en distintas formas. No sé si dije fórmulas, pero bueno. En distintas formas. Una de las formas en que te la den es que te lo den en fórmulas. Ahora, ¿cómo es eso? A vos te dan una fórmula, te dice, sea la sucesión a sub n igual a esto, y por ejemplo te pueden pedir, dame los 5 primeros términos, o los 6. ¿Vos qué haces? Para dar los 5 primeros términos, ¿qué haces? Reemplazo uno acá, y me va a dar el primer término, que es -1. Acá lo hicimos por nosotros. ¿Se entendió esa parte? Sí. Después, para el segundo término, reemplazo 2, y reemplazo 2 acá, como acá, y me va a dar un medio. Y bueno, y así. Y así se hacen las sucesiones. -1/3 y -1/4. Y esto no termina ahí, ¿eh? Esto sigue hasta el infinito. Pero acá nos pidieron hasta el cuarto, hasta el término 4. Bueno, a ver. La segunda forma que nos den es que nos den su lista de imágenes. Ah, acá. Ahí está.
Bueno, vamos a ver. Así, mira. Un ejemplo, dada la sucesión cuyos primeros términos sean estos. ¿Esto qué son? Son las imágenes. A partir de las imágenes vos vas a tener que sacar la función que te da esas imágenes. Que se saca más que nada por, no sé, por intuición o cosas así. Por ejemplo, esta justo, mirá, justo la que di como ejemplo. Yo tengo 1, 2, no es la que di como ejemplo, es otra. 4, 8, 16. Vamos a ver. Ejemplo, dada la sucesión cuyo primer término, hallar una fórmula que define en este caso. Bueno, ahí te da, mira. Acá te dice que n, cuando valga 1, te hicieron una tablita acá. Cuando valga 1, a sub n va a valer 1. Cuando valga 2, va a valer 2. Cuando valga 3, va a valer 4. Y así, cuando valga 4, va a valer 8. Entonces, esta es la sucesión a sub n igual a 2 a la n menos 1. Entonces, acá, por ejemplo, si queremos sacar el término 1, nosotros ponemos 1 en n y nos tiene que dar 1. Entonces, ¿qué hacemos? 1 menos 1, 0. 2 a la 0, 1. Si ponemos 2, nos tiene que dar 2. Y nos va a dar 2 menos 1 va a ser 1, y 2 a la 1 va a ser 2. Y así con los demás, ¿no? Si yo pongo 3, acá me va a quedar un 2, y va a ser 2 al cuadrado y me va a dar 4. No sé si se entendió eso, si no lo explico de otra forma. La verdad que fue muy directo. Y tenemos que ir buscando un número que cumpla con los requisitos, ¿no? No te escuché, perdón. Que tenemos que ir buscando un número que cumpla con los requisitos de la tabla, ¿sí? Claro, tenés que ir buscando una fórmula que cumpla con los requisitos de la tabla. No sé si alguna vez lo vieron en Facebook eso. Yo lo vi un montón de veces. O sea, sí, cosas así, yo que... o capaz que no lo vieron, no sé. Pero yo lo he visto. Que boludean así con esto. Pero... Profe, a mí yo no me puedo dar cuenta cómo hallar la fórmula. ¿Cómo hago la fórmula? La fórmula más ¿Cuál es que la manera de nada... hallarla? Digamos? Ah, la fórmula más que nada la sacás haciendo, ¿cómo se dice? Razonamiento. Razonamiento y coso, y como lógica, digamos. Si yo tengo acá un número, a ver, acá porque me la dieron, ¿no? Pero igual la podría sacar. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una sucesión que es menos 2, ¿no? Vamos a hacer, a ver, yo tengo una sucesión y a ver qué sucesión puedo hacer. 1, y acá en el segundo término voy a poner 8, y en el tercero voy a poner, uso la calculadora, no soy tan bueno. ¿Cómo que no? Dijimos 8, entonces tiene que ser, ahí está. Yo ya me acostumbré a usar la calculadora, ¿eh? En los parciales, así sea 10 más 10, 27, y vamos a ver acá. 64, ahí está con eso, con L. Vos ves ahí, capaz que ya se dieron cuenta porque estaba haciendo la calculadora, pero... ¿qué ven ahí ustedes? Para el chico que preguntó, más que nada. ¿La? Sí, te escucho, pero no sé. Ah, ok, bueno. Acá, como podés ver, a vos te dan una sucesión y te lo dan en forma de las imágenes, ¿no? Entonces vos qué haces, te das una tablita como esta y vos pones 1 acá,
vas a poner 8, y acá vas a poner 27, y acá vas a poner 64. Entonces, la reunión terminará en 10 minutos, ok. ¿Hay alguien acá que no esté en el grupo? ¿O ya se unieron todos? ¿En el grupo de WhatsApp? Yo pasé mi número recién. Ah, ok. Seguramente te unieron. Y si no te unieron, avisa antes de que termine, así terminamos. Porque voy a mandar el link por ahí. Bueno, como te decía, acá, fíjate, ¿qué le tenés que hacer a uno para que te dé 1 y sucesivamente para que lo mismo que le haces a 1 le hagas a 2 para que te dé 8, y así con 3 y así con 4? Es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es más que nada verlo y razonarlo por ahora. Después hay unas formulitas, pero estos casos así son razonarlos. Sí, decime. Por el tema que hicieron un grupo especial para las clases de análisis. Sí, sí, hicimos un grupo especial para las clases de análisis 1 de los lunes y miércoles de 10 a 12. Te paso el número por el chat y me agregan, si pueden, no sé quién es el Dale, Dale, pasarlo por el chat. pasalo. Ahí alguno de los chicos te va a agregar. Bueno, no me acuerdo quién era el que preguntó, pero bueno, te sigo explicando. ¿Sería n más 2? ¿N más 2? Vamos a ver. Esto es prueba y error. Prueba y error. Vos decís que es N más 2. Vamos a ver. Entonces, ¿yo qué hago? Para el primer término tengo que reemplazar uno O sea, acá y 2 elevado a la n más 2, quiere decir. 2 elevado a la N. Vamos a probar. Esto es prueba y error. Te va a salir así. No es que hay una formulita especial y vos decís hago esto, esto y esto y me tiene que dar la fórmula de esto. Vos decís 2 a la N. Vamos a ver. Entonces, yo cuando reemplace 1 en N me tiene que dar 1, ¿no? Vamos a ver. Yo reemplazo 1 acá y no me va a dar 1. Va a dar 2, ¿no? Entonces vos qué decís, bueno, le pongo un menos 1 para que me dé 0, para que me dé... No, a mí me da 0, soy re boludo. Bueno, a ver. Entonces vos vas Ay, probando Fer, así. te hago una pregunta. Sí, decime. En el 2 que le pusiste 8, en la fórmula habría que poner n más 1, pero ya en el 3 queda n menos 1. ¿Se puede hacer eso o tiene que ser la misma para todos? No, tiene que ser una sola fórmula para todos los valores. Porque yo, por ejemplo, acá te pido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero, por ejemplo, otro ejercicio que le pueden dar es, dada la sucesión cuyos primeros términos son estos, quiero que me dé la sucesión número, o digamos, ¿cómo se dice? El término número 100. ¿Y vos qué vas a hacer? No vas a ir probando uno por uno. Con esto vas a sacar la formulita y donde esté n vas a reemplazar 100 y listo. O sea, por eso tiene que ser una única fórmula para todos los valores de la sucesión. Entonces, como le decía acá, esto se saca más que nada así haciendo prueba y error. Por ejemplo, acá yo que veo que el primer término va a ser un 1. Entonces, bueno, un 1 no pasa nada. El segundo término va a ser un 8. El tercer término es un 27. Y yo digo, apa, A mí me dio que era el cubo, sí, n al cubo. es al cubo. ¿Es el mismo chico que preguntó o es otro? ¿Cómo? Vos, ¿sos el que preguntaste? No, Ah, bueno, no importa. Es al cubo, sí, es al cubo. ¿Y cómo lo sacaste? A ver, vecino. me di cuenta por el 2 y el 3 directamente. Bueno, ¿ves? Así se saca. No sé cuál es el chico que preguntó. Perdón si no me acuerdo del nombre, ya me voy a acordar de todos. Sí, igual ahí más o menos me di cuenta. Ok. Ir viendo los números. Entonces, bueno, esto se saca así, viendo los números, probando y equivocándose. Una vez que sacás la formulita, vos tenés que darte cuenta que te den todos estos. Pero se saca así, haciendo prueba y error, probando,
y O un sea poquito que de la lógica. n pasaría abajo y queda n al cubo para sacar eso. Claro. ¿Por qué decís pasaría abajo, perdón? No, porque como la primera fórmula está como potencia, por eso, ¿Esta? claro, eso. No, La no, que dio esto como es ejemplo. aparte, ¿eh? Esto es aparte, ¿eh? Yo acá di un Ah, ejemplo aparte. Esto es un ejemplo aparte. Esto es aparte. Esto es el ejemplo que da acá en el PDF. Y esto es un ejemplo que inventé yo recién. Esa parte. Entonces, sí, A sub n va a ser n al cubo. Entonces, una vez que sacamos la formulita, lo que tenemos que hacer es ver si nos da. Entonces, cuando yo reemplace uno, me tiene que dar uno. Pongo uno acá, me va a dar uno, sí. Pongo 2, me va a dar 8. Pongo 3, me va a dar 27. Y pongo 4, me va a dar 64. Eso lo hace con una calculadora. O si son bastante buenos, lo hacen mentalmente. ¿Se entendió todo? ¿Todos entendieron eso? O sea, lo que tengo que buscar es un número eh, elevado a tanto que me dé los datos que vos me diste. Eh, sí y no. En este caso, sí. Ah, En ok. este caso, sí era un número elevado, pero, por ejemplo, puede ser un número más algo. Por ejemplo, si yo te pongo 3, 4, 5, y sí sería 6, ¿no? 6. Por ejemplo, esta es mi sucesión, 3, 4, 5, 6. Ujú. Entonces, ¿esto qué es? Yo esto lo hago rápido. Esto es 2 más n. Es como para darle el ejemplo que no siempre es elevado o algo así. Es n más 2 nada más. Esta es la sucesión. Cuando yo ponga 1, me va a dar 3. Cuando yo ponga 2 en n, me va a dar 4. Cuando yo ponga 3 en n, me va a dar 5. Este es un O sea que 5 las aquí. operaciones dependen de nosotros también. Las operaciones, ¿te referís a esto? O, ajá, si tiene que ser Sí. suma, resta, multiplicación, división, ¿lo hacemos nosotros o ustedes nos la dan No, como no, dato? eso depende. Porque yo, como te dije recién, eso o te lo dan así como fórmula, que es en este Ajá, caso, ¿ves? sí, Que ya te lo dan como fórmula. Y fíjate sí, acá que sí, es un menos 1 a la n sí, a la sobre n. Ahora, sí, sí. vamos a hacer la lógica para sacar esto, a partir de esto. Vamos a ver si se dan cuenta ahí. En este caso, ¿qué tenemos? Que el primer término va a ser un menos 1. El segundo término va a ser un número positivo. El Sí, tercer término va a ser un número negativo. Y el cuarto término va a ser positivo. Yo digo, apa, tengo como una correlación, una relación entre todas. Tengo que el primer menos 1, después positivo, después negativo, después positivo, y posiblemente el otro sea negativo. Entonces, ¿yo qué sí, hago? Tiene que haber un menos 1, o un menos cualquier cosa. Y para que en el primero sea negativo, y en el segundo sea positivo, lo tengo que elevar primero a un número impar, después a un número par. Entonces sí. basta con elevarlo a la n. Yo esto, o sea, lo saco más rápido porque ya lo sé, digamos, pero es a lo que ustedes tienen que llegar. Tienen que verlo y darse cuenta. Igual después del menos 1 hay un poquito de teoría más abajo, pero es más o Ok, menos para que se den cuenta de cómo sacamos la fórmula. Y después yo digo, bueno, y tiene que ser dividido algo, y ese algo, si te fijas, ¿qué pasa? Es n, porque es 1, 2, 3, 4, sí, no hay como algo que rompa esa relación, esa sucesión. Entonces, n. ok, Entonces, un número negativo, yo quiero que me dé negativo en el primero, positivo en el segundo, negativo en el tercero. Si yo hubiese querido, por ejemplo, que acá me dé positivo y acá me dé negativo, y después acá positivo y acá negativo, o sea, al revés, lo único que hago es a n más 1, sí, ¿no? Ahí le digo. Cuando yo ponga 1 acá, en el primer término, va a ser 1 más 1, y menos 1 al cuadrado va a ser positivo. Cuando sí, lo ponga acá, en el segundo término voy a tener que poner 2 acá.
me va a dar 3. Y menos 1 al cubo va a ser negativo. Y ahí es donde me cambio, digamos. Pero eso es Sí. más, o sea, yo lo saco más rápido porque ya lo vi, digamos, ya lo estudié. Pero es Hasta 100, solamente toma hasta ciertos valores, porque creo que había entendido algo así, no me acuerdo, que no se tomaba se tomaban los primeros 3, ¿no? Como está ahí en la última formulita. claro. En realidad son los primeros 4. Yo ahí no puse el A sub 1, porque es 1. 1 por nada, Claro. 1. Claro, esto más que nada la forma recurrente la hicieron para, o sea, esta forma recurrente en especial es el factorial. Ya que está, la profe dijo, pongo la forma recurrente, mato 2 pájaros de un tiro, le muestro la forma recurrente y ya que está le muestro el factorial. El factorial lo van a usar bastante en formulita, no es que pero ahora nada más, después ya no creo. Es como para que conozcan esa función. Bueno, el factorial. Que el factorial lo que quiere decir es el número que vos pongas en n, vas a tener que multiplicar todos los valores anteriores. Por ejemplo, si yo pongo 5 factorial, o sea, quiero sacar el término 5 de esto, ¿qué es lo que qué me va a dar? Te da 20, tenés que hacer 1 por 2, por 3, por 4, por 5. No sé si da 20, pero sí es eso, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 120 da. Ahí arriba No, está. te da 120. Justo estaba ahí, ya no lo vi. Hice 4 por 5 nomás, me confundí yo. Claro, tenías que hacer 1 por 2 por 3. Eso es el factorial, digamos, multiplicar desde el 1 hasta el valor que vos llegás. Y nada, solamente eso. Eso se le dice factorial. Que es un caso especial de forma recurrente, ¿no? Ahora, ¿se entendió, chicos, no? O si no, lo explico de nuevo, ¿eh? No hay problema. O lo explico de otra forma. Sí, se entiende. Yo lo entendí. Ok, bien. Lo importante es que no se vayan con dudas, porque estas son las clases de apoyo y se supone que tienen que venir a sacarse las dudas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué parte no entendiste para el que preguntó? ¿Hola? No sé quién es el que habló. Creo que dijo que había entendido, Fer. ¿Entendió? Creo que dijo no entendí, pero No si sé. no entendiste, decilo, si no, sigo. Hable ahora o calle para siempre. Y si A sub 1 no empieza con, o sea, no es 1 al principio, eso es lo que estoy pensando, intento. Si A sub Pero 1, no. o sea, O si sea, a el mí me valor dan, no es 1, por ejemplo, es 3. claro, si a mí me dan A sub 1 y me dan 3 acá, lo voy a decir acá así, Claro. bueno, O va a sea, pasar lo mismo, pero no me va a dar el factorial, eso es lo que cambia. No se cumple lo de lo factorial. Claro, no va a ser el factorial, va a ser una cosa parecida. Listo, eso quería saber yo porque no me cuadraba y estaba intentando hacer acá en papel y no salía. Es como que va a ser un factorial incompleto, a ver si lo hago mentalmente. Acá te va a dar 3, acá te va a dar 4, Ya, y acá, por lo que venimos viendo, te tiene que dar... ¿cómo hicimos? No, acá no te va a dar 4, te perdón, daría perdón. 6. Sí, te va a dar 6, te va a dar 6, pero... Te va a dar 6. Acá ya te va a dar un número más grande, 6 por 3, 18. 18. Bueno, y ven así, y no te va a dar el factorial, te va a dar una cosa distinta. Seguramente va a haber algún factorial por ahí, pero te va a dar algo distinto. No va a ser el factorial en sí como es. Ya cambiándole el punto de partida, te va a dar algo distinto. ¿Entiendes? Este caso en particular es el factorial. Eso es lo que quería que vean.
Este caso en particular, cuando yo hago, o sea, cuando me dan esto, a sub 1 igual a 1, y me dan los siguientes términos en función del primer término, o del término anterior, me va a dar el término factorial, ¿no? Entonces, cuando vos pongas 3 acá, como el chico que dijo, no te va a dar el factorial, te va a dar otra cosa, que no sé qué es porque no lo hice, pero seguro que el factorial no va a ser. O el factorial más algo, el factorial por algo, no sé. Pero el factorial no te va a dar. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ok. O sea, lo que estaba diciendo esto era que la fórmula era el factorial. La fórmula de la sucesión era el factorial. Claro, de esta sucesión en particular, porque Claro, claro. hay sucesiones recurrentes, en forma recurrente, que no va a ser el factorial, va a ser otra cosa. Pero, o sea, esto es un ejemplo, digamos. Bueno. Ah, factorial. ¿No entendiste qué es el factorial? Para saber. Ah, ok. El factorial es, por ejemplo, a ver, cuando nosotros sacamos, ¿entendiste toda esta parte de cómo sacamos todo esto? Esto ni lo mires esto todavía. Lo de arriba, ¿entendiste? Eh, es lo mismo casi, porque una serie es una sucesión distinta, digamos, una sucesión de sucesiones. Pero es casi lo mismo. Pero ¿entendiste? Claro. No te escuché, perdón. Acá. Ah, acá. Sí, está bien. ¿Y qué no comprendes eso? Ah, ok. Bueno, acá lo que te dicen, que en la forma recurrente, a vos siempre te van a dar un valor. En este caso, te dieron el A sub 1, que, como, que te lo dan de dato, no es algo que vos sacás. El A sub 1 te lo dan de dato. O porque no cumple con la fórmula, o porque te lo dan de dato para que puedas sacar las otras fórmulas, los otros términos, digamos. En este caso te dan el A sub 1 y te dan una formulita para sacar los demás términos. Como hicimos en el A sub 2, por ejemplo, cuando pongas A sub 2, te va a quedar que va a ser A sub 2 igual a A sub 2 menos 1, y 2 menos 1 va a ser A sub 1, ¿no? Como está acá. A sub 1 y n va a ser 2, porque queremos sacar el término 2. ¿Se entendió eso? O lo hago más gráfico, lo escribo, digamos. N, no, n es tu término. Vos querés sacar el término 2, pones n igual 2. Querés sacar el término 3, pones n igual 3. Querés sacar el término 4, n igual 4. Y después, dependiendo de qué te dé acá, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a sacar el A sub 2 así escribiéndolo. A sub 2, qué feo. A sub 2 va a ser igual a, yo quiero sacar el término 2, entonces a n la reemplazo por 2, ¿no? En la formulita esta, ¿dónde está? Acá. Donde haya n voy a poner 2. En el primero ya, en vez de poner a sub n, pongo a sub 2, porque quiero el valor 2, el término 2. Entonces acá pongo a sub 2, porque hay una n, menos 1, porque ya estaba el menos 1, por n. ¿Y n cuánto vale? 2, porque quiero sacar el término 2. Ahí está, 2. Hasta ahí. ¿Se entendió? Oh,
Sí, si pongámoslo así, sí. En realidad todos van a ser constantes porque todas no van a cambiar. Pero sí, si querés verlo de esa forma. A sub 1 es una constante, está bien, nos la dieron al principio, y A sub 2 va a depender de esa constante A sub 1. Y a su vez A sub 3 va a depender de la constante A sub 2, de la que vamos a sacar. Claro, del resultado que me dé A sub 2, que en este caso es 2. Y A sub 4 va a depender de A sub 3, del resultado que me dé A sub 3, que en este caso es 6. ¿Se entendió? O 1 por 2, 1 por 2 por 3. En vez de poner 6, puso 1 por 2 por 3 por 4. Y eso lo puse así para que después vean esto. Ahora, el factorial, ¿hasta ahí entendiste lo de arriba? Ok. ¿Y ahora entendiste el factorial? ¿O te lo explico? Eh, depende. En este caso no pasaba nada. En este caso no pasa nada. ¿Por qué? Porque a vos te piden, a ver, hallar si es posible una fórmula particular. Ah, te piden una fórmula, así que sí. Cuando te piden una fórmula, nunca simplifiquen. Nunca. Nunca simplifiquen. O sea, en este caso sí. Si te hubiesen pedido, no sé, date los 5 primeros términos, sí, ponés directamente los valores. 2, 6, 24. Si te piden una fórmula, nunca, eso es como un tip que le doy, nunca simplifiquen, porque eso lo que simplifican es como información que están perdiendo. Es como que le están diciendo algo y ustedes no lo están viendo porque lo simplificaron. En este caso, ¿qué es? Que siempre va a ser, por ejemplo, 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 4 por 4. Ah, entonces si siguiendo esta lógica, el término 5 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y está bien. Entonces el término 6 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces, por eso le digo que cuando busquen fórmulas, no simplifiquen. No simplifiquen lo que le dan. Entonces, claro, entonces acá ya lo vieron. Ah, pero esto es el factorial, que me acuerdo que lo aprendí en la clase del lunes con el chico este que enseña análisis. Esto es el factorial. O sea, no sé si le van a dar el factorial a ustedes, capaz que sí, no sé. Pero le van a dar algo parecido. No sé si se entendió. Ok, para los demás. Sí, sí. 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 Ok, genial. Bueno, esto es el factorial. Acá nos da un ejemplo. Si quieren graficar una sucesión, la verdad nunca graficé una sucesión, o sea, nunca nos pidió, pero puede llegar el caso que sí. Una sucesión se grafica en una recta. ¿Por qué en una recta? Ah, no me salió recta. ¿Por qué se grafica en una recta? Porque yo ya sé. ¿Cómo? Claro, se grafica en una recta y se marcan los puntos de las imágenes. ¿Por qué? Porque yo ya sé que digamos, el dominio de esa función van a ser los naturales. Entonces no hace falta aclararlo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá esto. Los naturales, Fer, eran los que no tenían coma, ¿no? Los naturales son los números que aprendés al principio. El 1, el 2, el 3, el 4, sí, los que no tienen Entonces, coma. Y negativo tampoco no puede ser. negativos, no. Negativos no. Los negativos ya abarcan en los números, creo que reales, no me acuerdo. Reales, sí. Pero en los reales ya van todos, ¿no? Lo que son divididos, que dan con coma. Pero creo que había otra forma. Los enteros. Los enteros. Ahí está. ¿Cómo? Claro, sí. Bien. Está bien lo que decís. Pero ¿qué pasa? Estos puntos no es el dominio.
no es el dominio. Estos puntos son las imágenes del dominio. A ver si te lo explico mejor. Claro, es el resultado. El resultado nosotros le decimos imágenes o codominio, porque nosotros vamos a tener un dominio y vamos a tener una imágenes. Entonces, acá sí, en el dominio van a ser 1, ¿por qué tengo esto aquí? Va a ser 2, va a ser 3, siempre naturales, 4, 5, 6. Acá va a ser, normalmente son los reales. O sea, acá puede valer lo que... ¿Cómo? Sí, poner la vertical, es lo mismo. O sea, es una recta que ya asumimos que es, digamos, I. Asumimos que es I, porque nosotros ya sabemos que el dominio va a ser lo natural, así que nos falta que... Uy, ¿se cortó? No, ¿qué pasó? Ah, no. No, apareció que quedan 10 minutos. Ok, bueno, sí, después mando otro link al grupo. Entonces, se grafica en una recta porque porque ya sabemos, digamos, que el dominio van a ser lo natural, así que no hace falta que yo ponga 1 acá, 2, 3 y grafique acá los puntitos en el aire. Como Claro, o para sea, ahorrar espacio. el dominio serían N. Claro, el dominio es n, lo dije al principio. El Claro. dominio de una función, de una asociación es n, es lo más importante, digamos. Lo más importante, lo que distingue una asociación de una función. La función también puede tener n, pero digamos, todas las asociaciones, el dominio va a ser n, los naturales. Y las imágenes, normalmente son los reales, las imágenes, ¿no? Que puede valer cualquier cosa. En este caso, si nos fijamos, a sub n, para el término 1, ¿qué voy a tener? 1 a la 1 va a ser menos 1. Sobre 1 va a ser menos 1. Así que acá ese valor menos 1. Acá. Y después ya grafican los puntitos, ¿no? El término 2 va a ser menos 1 a la 2 al cuadrado va a ser 1. Sobre 2 va a ser un medio. Como ven, ya lo pone casi en el medio. Esto sería un medio. Y así sucesivamente, vas poniendo los puntitos. No creo que le pidan graficar, pero o sea, para que sepan. Igual, o sea, lo tienen que saber. Y se ¿Se entiende, se entendió? entiende. ¿Se Sí, yo entendió sí. cómo hacer? Y A sub 3 lo mismo, ¿no? Saco el término 3. Cuando yo saco el término 3 lo pongo acá. ¿Cuánto va a Que valer? Va a te valer da menos 0,33. menos un tercio, ¿no? Sí, creo que sí. Menos un tercio. Entonces esto va a estar en menos un tercio. Y bueno, y así se grafica una sucesión. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ok. Sí. Genial. A ver. Sucesiones. Bueno, hay algunas sucesiones con nombres, sucesiones especiales, sucesiones que cumplen algún tipo de requisito, digamos. ¿Y qué son? Todas estas. Ahora las explico una por una. Sucesiones aritméticas. Después estaría bueno que se hagan un resumen de esto. Ustedes tienen en los PDF, ¿no? Están en el campus. Sí, creo que sí. Como Sí, para tenerlas a mano, o no sé si o se lo imprimen, no sé. Bueno, sucesiones con nombres. Sucesiones aritméticas. Es aquella que cumple la diferencia entre un término y el anterior es constante. Y se es constante. Esto es la sucesión A sub n con n perteneciente a las naturales. Es una sucesión aritmética si y solo si A sub n más 1 menos A sub n va a ser una constante. A ver si no da un ejemplo por acá, ¿no? No da un ejemplo. En general, va a ser A sub n va a ser igual a A sub 0 más n por eso. Bueno, lo que dice esto, no sé si entendieron cuando lo leí, ¿o no? ¿Qué te dice? Por ejemplo, vos tenés A sub 1
y tenés A sub 2. Lo que te dice esto es que siempre va a valer esto, digamos. A sub 1, A sub 2, perdón, menos A sub 1, así, ¿no? A sub 1, está bien. A sub 1 va a tener que ser igual a una constante. ¿Se entendió? O sea, siempre que yo tenga, no sé, se va a cumplir, ¿cómo se puede explicar? Que siempre cuando yo le reste el término anterior me va a dar una constante. A ver, por ejemplo, un ejemplo. 1, 3, 5, 7, 9. Ahí está. La constante sería 2. Ahora se lo explico a los demás chicos. Esta es una... Claro, sería el salto que hace de término a término, o más elegante, digamos, como lo dice acá, sería cuando yo le resto al término, el término anterior me tiene que dar una constante. Que vamos a ver, probamos con estos dos términos, hacemos 9 menos, esto es un 9, ¿eh? 9 feo, pero es un 9. Menos 7, me tiene que dar 2, o sea, me da 2, y esto tiene que ser constante, o sea, que para cualquier par que yo agarre me tiene que dar 2. Si cumple eso, es una sucesión aritmética. Vamos a probar con 3, 5. Si yo pongo 5 menos 3, me va a dar 2, y está bien. Entonces, es constante, entonces cumple. Entonces es una sucesión aritmética. Por lo pronto sí. Por lo pronto sí. O sea, siempre que vos veas, igual lo vas a comprobar, ¿no? Haces el término menos el término anterior y si te da una constante, ya está. Está bien, digamos, es una solución aritmética. Pero si ves que agarrás un par, haces esta regla, el número, el A sub n, vamos a llamarlo esto, el A sub n menos el A sub n menos 1, que sería el 7, no te da una constante, ¿cómo se llama? No es una solución aritmética. Esto es más que nada, digamos, a usted le van a dar una sucesión, creo que más abajo hay ejemplos, le van a dar una sucesión y le van a decir, determine qué tipo de sucesión es, si es aritmética, si es de tipo, no me acuerdo las otras ahora, si es de tipo sucesión de armónica, si es Fibonacci, si es el factorial que vimos hace rato, o si son de signos alternantes, que es cuando tiene menos 1 a la n, que es el ejemplo que le di hace rato a Rebeca. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, entonces, ¿se entendió lo que es una sucesión aritmética? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una sucesión para poder decir que es una sucesión aritmética? Es aquella en la que sus valores siempre respetan una constante. Sí, está bien. ¿Está bien, está bien? ¿Los demás? Sí, sí. Ok, genial. Vamos a borrar. Chicos, después, ¿ustedes se acuerdan ¿cómo se llama esto? Los signos, por ejemplo, ¿esto qué significa? Más o menos. Para todo existe, pertenece, tal que, muy bien. Y bueno, después hay otro que no lo ven, pero tal que y no me acuerdo qué más usan. Para todo. Entonces, Los 3 puntitos. ¿Cómo? ¿no es entonces los 3 puntitos? Sí, los tres puntitos son entonces, o por lo tanto. Esos 3 puntitos así tipo triángulo, estos son puntitos, ¿eh?
es por lo tanto. Y el que vos dijiste, sí, solo sí, ¿no? Sí y solo sí es esto. Eso para que lo tengan en cuenta, para que anótenselo en un, no sé, en la calculadora o por ahí. Para ¿Pero que las si podrías ven- repetir? Menos sí, el sí. pertenece y las últimas dos. Bueno, este es existe. Yo te pongo así, te quiero decir que no existe. Si lo pongo así, esto es existe único. ¿Te anotaste las tres? Sí, esa sí fue. Ok. Este es pertenece. Eso lo ven mucho acá, por ejemplo, ¿ves? ¿Qué te dice? Haz. Sí, sí, decime. Carvalero. El barrio Brasilero, no sé si conoces. Uy, sí, cerca de la Wilmore. Por ahí, Cerca ¿no? de la Wilmore, cerca de la Wilmore. Conozco un pibe por ahí. ¿Cómo? Tengo un conocido de ahí, de ese barrio. Ah, Ah, mirá. no, ¿Cómo casi se no llama? salgo Capaz de que lo casa. conozco. Conocido, o sea, ni el nombre me acuerdo. Ah, Un bueno, pibe con el que me juntaba hace tiempo. En época de ah, cuarentena no se junta nadie y no, no. Bueno, ahí se unieron todos. ¿Qué significa cada signo? Mm, pero bueno, a ver. Seguimos con esto. Sucesiones geométricas. ¿Tienes aritméticas? Yo me había quedado una duda del anterior. Sí, sí, decime, no pasa nada. Cuando el símbolo era existe, con un puntito creo abajo, ¿qué significaba? Ah, pará. Este. Eh, Ese quiere decir existe único. ajá. Nada más. Existe Ah, único. dale, dale, no entendía ese y me había quedado sin. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno. Sucesiones geométricas. Dice, sucesiones geométricas es aquella que cumple que la razón, o sea, el cociente, entre un término y el anterior es constante. Ah, es lo mismo que el anterior, o sea, pero distinto. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué te quiere decir? Si yo cuando tenga el término, por ejemplo, a sub n más 1, lo divido por el anterior, siempre me va a dar una constante. Ahora, no se me ocurre un ejemplo ahora en la cabeza, pero a ver. No sé si se entendió eso. Sí, porque solamente le vamos agregando uno a la división. No, no te entiendo. Que va a dar una constante porque siempre le vamos agregando uno. Puede ser así. Eh, puede ser. Yo la verdad no se me viene a la cabeza una sucesión ahora. Y bueno, y te dice, va a valer una constante R para todo n perteneciente, ¿ves? Para ahorrar espacio escriben así, perteneciente a los naturales. O sea que ACPN más 1 va a ser esto. Vamos a bajar un poquito más. Ok, y esa sería la fórmula general, que siempre voy a tener una R elevado a una n. A sub 0 va a ser una constante, por acá lo dijeron seguramente. Claro, acá está. A ver, voy a tratar de armar una sucesión ahora para darle un ejemplo, a ver si me da. Mm, a ver, por ejemplo. No cumple. Bueno, no importa. Después voy a tratar de armar. ¿Se entendió igual esto, chicos? O si no, a ver.
No tengo un ejemplo ahora. Los ejemplos se ven mucho mejor, pero no me voy a preparar un ejemplo. ¿Chicos? Sí, Acá ahí dice estamos. para todo n perteneciente a los naturales, excluyendo el 0, o el 0 no era parte de... Ya me estoy confundiendo. Hay todo un dilema con eso, con el 0. Hay personas que el 0 dicen que sí, hay personas que dicen que no. En nuestro caso acá, para sucesiones, eh, no sé qué significa, yo lo tomo como naturales común, no sé, porque yo directamente el 0 no lo tomo yo. Directamente no lo tomo. Eso se lo pueden decir a la profesora, digamos, eh, pregúntenle a ella cómo quiere que lo tomen. Yo directamente el 0 no lo tomo. Y bueno, ahora te dice R perteneciente a los naturales. Para todo N perteneciente a los naturales. Y bueno, ya después, si tomás el 0 o no. En este caso, para las sucesiones, no hace falta tomar el 0 porque nosotros siempre buscamos el término 1. Nunca vamos a buscar el término 0. Ah, sí, ya me acordé de eso, habría explicado Fabiana, me parece que. ¿Sí? Bueno. Algo así había O sea, explicado. vamos a tomar como los naturales siempre de 1 para arriba. El 0 no lo vamos a tomar. Entonces, a ver. ¿Cómo se dice? Estos tipos de sucesiones son más para que ustedes vean, digamos, ustedes ven una sucesión con esta forma. Taché todo. Si ustedes ven una sucesión con esta forma, o sea, ven una A sub n igual a A sub 0 por R a la n, o sea, una constante, esa constante la que tiene que al dividir el término anterior el término A sub n más 1 dividido del anterior me tiene que dar R. O sea, si ustedes ven esto así, parecido, ya les da indicio de que puede ser una sucesión geométrica, sí, geométrica. Puede ser una sucesión geométrica. Ahora, ¿cómo lo comprobás? Vos vas, agarrás un término, un par de términos, por ejemplo, yo qué sé, L y M, agarrás un par de términos, como M es el mayor, agarrás M sobre L, y eso te va a dar una constante R. Y esa R tiene que valer para cualquier par de términos. Si yo tomo el par de términos siguientes, yo qué sé, N, H, si yo hago, esto es un H sobre N va a ser igual a R. Eso es lo que me quiere decir esto, digamos. No tengo una sucesión con números, pero con letras capaz que se entiende. Siempre que yo haga el término A sub n menos el término anterior, me va a dar una constante, como ven acá. M sobre L me va a dar R y H sobre N me va a dar R. Y si yo agarro el siguiente par de términos, también me va a dar R. Si cumple eso, es una sucesión geométrica. ¿Se entendió? ¿O me quedé solito? Sí. Sí, es eso. Nada más. Es solamente eso. Es más que nada para ponerle nombre a las sucesiones. O sea, este tipo de sucesión se llama sucesión geométrica y la sucesión anterior se llama sucesión aritmética. No sé quién le puso los nombres, pero bueno. ¿Se entendió los demás, chicos? Sí. No entendí muy bien, Fer. ¿No entendiste muy bien? Voy a tratar de explicarlo, voy a tratar de hacer una sucesión, pero con letras. A ver, si yo tengo el A sub n
¿Entendiste el anterior? El de la sucesión aritmética. Sí, ese sí. Bueno, ponele que yo tengo acá una sucesión y, bueno, ahora no me acuerdo, no sé los valores, pero ponele que yo tengo, a ver, tengo M, tengo L, tengo H, lo pongo con valores así con letras porque no sé los valores, digamos. H, N, y yo qué sé, O, P, parece primario esto ahora, O, P, Q, ya me sé la de hacer aquí. Y vamos a poner la cruz aquí está. Ahora, lo que te quiere decir esto es que siempre que yo agarro un término, elegí un término, cualquiera de estos, menos la N. Cualquiera, el que vos quieras. Bueno, a ver, pará, voy a borrar todo esto primero. Cualquier término. Por ejemplo, voy a agarrar el N. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, esta formulita lo que me dice es que si vos agarrás la N, por ejemplo, y lo dividís por el término anterior, ¿cuál es el término anterior? H. Me va a dar un valor, que vamos a llamar la R. Ujú. Este es el par de términos que agarramos. Ahora, si yo agarro otro par de términos, me tiene que dar esa R. L sobre M, me tiene que dar R. Si cumple esto, es una sucesión geométrica. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, ahora sí. Sí, ¿Los ahora. demás? ¿Los demás se entendieron? Sí, la simbología te puede marear un poco. Voy a ver. Mm, Acá, ¿querés que te diga una? A Creo ver, que es decime. 4 menos 8, 16, menos 32 y 64. Por ahora con esa. Menos Menos 32, 32 y 64. Creo que, 64. creo que es R menos 2. Es R menos 2. Sí. Probá con esa a ver si. No sé si tenés que A ver, usar esa si fórmula. cumple, vamos a hacer. Yo no sé si esto es geométrica o no. Si O sea, cumple esto, es geométrica. Vamos a probar. Si yo agarro este par de términos y hago 8 sobre, ahí sí va a cumplir, mira. Menos 8 sobre 4, ¿cuánto me da? menos 2. Menos 2. Ahora, ¿qué pasa? Esto es mi R, mi constante, digamos. Si yo agarro este par de términos, me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar menos 2. Agarro menos 32 sobre 16, Menos ¿cuánto me 2. da? Menos 2. Sí, si agarrás también 16 sobre menos 8 también da. También, y si agarras 64, el par menos 32 y 64 te va a dar 64 Ujú. sobre menos 32, te va a dar menos 2. O sea, sí, yo sin saber qué tipo de solución es esta, compruebo, hago esta formulita, la aplico, y si me da bien, entonces esta sucesión que me acaba de dar el compañero es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque me cumplió la definición, digamos. Esto lo podemos tomar como la definición de sucesión geométrica. Pues, La fórmula de esta sucesión, creo que la dijo el chico, R-2, pero vamos a ver. Eh, vamos a borrar todo. A ver. Yo, bueno, primero, tengo un alternante. También es alternante, pero bueno. Menos 1. se me cayó la El concha. primero quiero que sea positivo, así que va a ser a la n más 1. Y ahora, el primero va a ser 4, el segundo va a ser 8, el tercero va a ser 16, son todos múltiplos de 4. Así que puede ser 4 a la n. Creo que es así, a ver, vamos a probar. Esto ya sé que me va a dar bien, menos 1 a la n más 1.
4 a la n, el primer término va a ser 4, va a ser positivo. 4 al cuadrado, no, ya se me va la mierda. Ahí ya se me va. A ver, ¿cómo puedo hacer? 2 por... ¿No sería 2 por 2 a la ¿La n n? más 1? Ajá. ¿Puede ser? O, La verdad no o- sé. A la n más 1. No, ahí se pasa. Puede ser a la n, a ver, vamos a probar a la n. 2 por menos 2 a la n. También puede ser, ahí lo probamos, a ver, vamos a probar. Vamos a probar primero este. 2 por 2, 2 por 2, primero va a ser 4. En el segundo va a ser, en el segundo cumple. En el segundo cumple. Sí, sí, ahí te escucho, perdón, En el tercero va a ser 2 al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Cumple. Ahí está. Ahora vamos a ver lo que me dijiste vos, no me acuerdo bien. Vos me dijiste 2 por menos 2 a la n. ¿Así me decías? Ya de entrada no cumple, porque el primero te va a dar negativo. Y el primero queremos que no dé positivo. ¿Lo ves? Cuando yo ponga 1 acá arriba, en n, me va a dar menos 2. Y menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Yo quiero que me dé 4. ¿Lo viste? Bueno. Entonces, ya de entrada, ese no va a ir. ¿Le podés hacer alguna modificación para que entre? A ver. Si le pones acá, yo qué sé, n más 1 ya también se te va a ir porque te va a cambiar el 2. Pero bueno, la fórmula a la que llegamos, ¿cómo? Perdón, Perdón, dímelo. yo Sí, no entendí la formulita esa que hicieron ahí abajo. está. Sí, eso. Ok, al final habíamos llegado a que era esto. Bien. Yo lo hice porque, como ya le dije, ya hice muchas de estas y, digamos, ven acá, que todavía no llegué. Yo la hice más que nada porque el chico me preguntó cómo era la sucesión. ¿Esto? Sucesiones alternantes. Entonces, esta sucesión que me dio el chico, aparte de ser una sucesión geométrica, también es una sucesión alternante. Porque yo tengo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo se identifican esas sucesiones alternantes? Con un menos 1 a la n. ¿Qué pasa? Menos 1 a la n. Este igual no hace falta explicar. Así que bueno. Menos 1 a la n. Yo ya me aseguro, con eso ya me aseguro que voy a tener negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero yo, ¿qué pasa? Quiero que sea positivo primero. Entonces, ¿qué hago? Le sumo 1, porque yo sé que cuando ponga 1 acá, acá voy a tener 2. ¿No? Arriba. Es como hablábamos en el ejemplo de hoy, ¿no, Fer? ¿Sí? En el ejemplo de hoy. Entonces, yo cuando ponga 1 acá arriba en n, 1 más 1 va a ser 2, y menos 1 al cuadrado va a ser positivo. Y como es una multiplicación que está multiplicada por 1, no me afecta en nada a lo que yo ponga en el otro lado, o sea, en el otro factor, digamos. Porque eso siempre va a ser o 1 o menos 1, 1 o menos 1. ¿Entienden? Eso, menos 1 a la n más 1 que yo puse acá, no sé si ven el que puse acá. Bueno, voy a ponerle el dibujito. El que puse acá es para asegurarme la alternancia, que sea positivo primero y después sea negativo, después positivo, después negativo. Solamente por eso. Ahora después el 2 por 2 a la n la buscamos entre todos. Que me tenía que dar 4 en el primer término. Fíjate que yo al principio probé con creo que 4 a la n, creo que había probado. Si probé con 4 a la n, está bien, me cumplía el primero, me daba 4.
y con esto de acá me daba positivo. El segundo ya se me iba a la mierda, porque 4 al cuadrado ya me daba 16, ya me saltaba un término. Entonces ya está, taché esta posibilidad, no era 4. Después por ahí un compañero tiró el 2 por 2 a la n, la probamos y funcionó. O sea, la sacamos más que nada deduciendo. Esta parte del negativo la saqué porque yo ya la sabía, ahora la van a saber ustedes también porque se lo voy a explicar. Y la parte de 2 por 2 a la n la sacamos deduciendo. No hay una formulita especial para eso. Me parece igual que 2 por 2 a la n tampoco sería porque el segundo término te tendría que dar menos 8 y te da 8. ¿Está bien? Por eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a borrar un poco, ¿Está bien la pregunta que hace? Uy, borré la evidencia. Ahora lo pongo de nuevo. Voy a borrar un poco acá, así tengo espacio. Vamos a ver. Yo digo que mi formulita acá era, ¿cuánto era acá? 32, ¿no? 32 y menos 64. No, era 16. Ah, 16, 16, 32. 16, Para ver. 16, está bien. 16 y menos 32, ¿no? Para que la perdí. Creo que sí. Sí. Deduciendo, yo digo que esa sucesión corresponde a esta fórmula. Y el compañero me dijo, no te va a corresponder. Esto es un 1, ¿eh? Y vamos a comprobarlo. A ver si corresponde o no. Por 2 a la n. Vamos a ver. El primer término ya dijimos que sí, ¿no? Ahora el compañero me dijo que el segundo término no me va a dar. Vamos a comprobarlo. Vamos a sacar a sub 2, que nos tiene que dar menos 8 de entrada. Tiene que dar este menos 8 que está acá. ¿Yo qué hago? Menos 1 a la n menos n más 1 o n más 1 había puesto. N más 1. N más 1. ¿Qué me va a dar acá? En n pongo 2 más 1 por 2 por 2 a la 2. Vamos a ver cómo nos queda esto. A sub 2 va a ser menos 1. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. Menos 1 al cubo. Menos 1. Menos 1. 2 por 2, digo acá, primero el 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, 2 al cuadrado, perdón. 4 Por 2. y 2 son 8. Y 8 por menos 1. Menos 8. Sí, está bien. Entonces, cumple, ¿no? La formulita que sacamos entre todos cumple a la sucesión que nos dio el compañero. Que como vieron yo no conocía la sucesión, pero aplicando estos conocimientos del signo alternante y después la otra parte la sacamos entre todos así deduciendo, vieron que llegamos a la formulita, no es imposible llegar a la formulita. Puede ser difícil en algunos casos, más complicado, pero de llegar si existe, ¿no? ¿Se entendió? Por 2 a la 2 a la n. Perdón, no te escuché. Ah, acá, ¿sí? ¿Ese? Sí. No. El primer 2 es un 2. Es un 2, es una constante. Este 2 también es una constante. Lo único que cambia acá es donde tiene n, que es en el n de acá arriba. Voy a cambiar de color porque... Pero esa constante igual la pusimos nosotros. Porque la que hay Claro, que la usar no pusieron es que ya ustedes. estaba.
Claro, no es que ya estaba, la sacamos deduciendo. Porque acuérdense que yo al principio había puesto 4 a la n. Está bien, me cumplía el primero, me cumplía el 4, pero ya en el segundo no me cumplía, porque yo si ponía 2 acá, me daba 16. No me daba menos 8. Me daba menos 16, perdón. No me daba 8. ¿Se entendió eso? Entonces yo ya dije, para la que yo diga acá, sí, claro, sí, pará, claro, no, estás mal ahí. Ahí te explico, pará. Está bien lo que haces, está bien preguntar, no hay que quedarse con dudas. Vamos a buscar a su 1, ¿vale? Nos va a quedar menos 1 a la 1 más 1, porque ahí hay una n, por 2 por 2 a la 1, porque acá había una n. Y como yo quiero sacar el valor, el término 1, donde haya n voy a tener que poner 1, ¿no? Y allá arriba, ¿por qué pusiste más 1? O sea, no sería Este más 1 que puse acá. Claro, ¿por qué más 1 ahí? ¿No sería n solamente? Como está Está bien lo abajo. que decís. Está bien. ¿Qué pasa si yo solamente pongo n? Vamos a borrar acá. Vamos a ponerle solamente n. Nos va a quedar 1, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Nos va a dar menos 1 y 2 por 2, 4, ¿no? Sí. Nos da menos 4. Y no puede ser, yo quiero que me dé 4. No quiero que me dé menos 4. Claro, pero entonces el más 1 ese que pusiste vos también es una constante que deducimos nosotros. Claro, también es una constante que deducimos nosotros. Ah, ok. Pero ese siempre va a ser o menos 1 a la n o menos Sí. 1 a la n más 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo menos 1 a la n, lo que digo es que el primero va a ser negativo, el segundo va a ser positivo, el tercero va a ser negativo, el cuarto va a ser positivo. Eso es claro. Y si yo pongo n a la n menos 1 a la n más 1, el primero va a ser positivo, que es lo que yo quiero, el segundo va a ser negativo, el tercero va a ser positivo, el cuarto va a ser negativo. O sea, lo único que cambia es cuál va a ser positivo primero o cuál va a ser negativo primero. Entonces, como yo quería que... Sí, sí. Por n por 2 a la 2. Puede ser, vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar todo esto. Voy a decir que esta fórmula puede ser a sub n menos 1 a la n más 1 por n al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar, vamos a ver, el primer término va a cumplir. Vamos a ver el segundo término. Voy a hacer a ojo, a ver. Va a ser 2 por 2 por 2. Va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. Está bien. Va a cumplir. El tercer término va a ser 2 por 2, 4 por 3. 4 por 3, 4, 4, 8, 16. Está bien, cumple. Vamos a ver el cuarto término. Yo lo estoy haciendo acá, digamos, mentalmente. Ahora lo hago en el pizarrón. El menos 32, nos tiene que dar menos 32. Sería el término 4. 2 por 2, 4. No, ahí ya no me da. A ver, el tercer término.
2 por 2, 4 por, este era el tercer término. Ah, el tercer término tampoco da, lo hice mal. Bueno, ¿ves? No es que esté mal de primera, porque fíjate que el primer término cumplió, creo que el segundo también lo cumplió, pero vos tenés que ir probando por lo menos 5 términos, y así al azar. Y fíjate que te dé. No es que vos te quedás con que te da el primero, te da el segundo y ya está. Tenés que probar por lo menos 5 valores, yo te recomiendo, ¿no? No es que hay una regla, pero yo te recomiendo por lo menos 5 valores y que te den, digamos, no seguidos, que te den así alternados, digamos. El término 1, el término 3, en este caso el término, no sé, vamos a probar el 5, el 6, así todo así, lo que te den. O probar todos los términos que te den. Está bien lo que dijiste, lo pensaste de otra forma, podría estar bien, pero en este caso no funcionaba para los términos del 3 en adelante. Pero está bien que pienses, así se sacan las cosas, pensando y razonando. Y bueno, llegamos a esta formulita que veo compañero. Y borro todo esto. ¿Los demás entendieron, chicos? ¿O se perdieron? Sí, Fer. ¿Sí Yo sí, yo entendiste sí. o sí te perdiste? No, sí, entendí. Ah, ok. ¿Los demás? Yo sí entendí. Pues sí, pues sí. Bueno, voy a borrar todo esto. Sucesión armónica. Bueno, una sucesión armónica, como ven, no tiene ninguna definición esto. Es simplemente cuando ustedes ven esto. Algo parecido a esto. Cuando ustedes ven 1 sobre un valor que siempre cambia igual, o sea que siempre es n, 1 sobre 1, que sería 1, ¿no? No sé por qué puse 1 sobre 1. Un medio, un tercio, un cuarto, esto es una sucesión armónica. Arriba siempre va, acá arriba puede haber otro valor, ¿no? Pero pusimos 1 para simplificar. ¿Se entendió eso, chicos? O sea, la sucesión armónica. Simplemente es cuando abajo respeta n. ¿Ven? Para todo n perteneciente a los naturales. Sí, se entiende. ¿No te entiendo? Sí, una racional, sí. Racional se refiere a un número dividido algo. Para los que no entienden. Sí. Sí o sí tiene que ser una racional. Puede no ser el primero, ¿no? Porque va a ser 1 sobre 1. Va a ser un número, el número 1. Pero sí o sí tienen que ser racionales todas. ¿Se entendió? Abajo tiene que ser consecutiva. No sé si como una sucesión aritmética, pero acá, o sea, tiene que ser n, tiene que ser tu dominio. Abajo tiene que estar tu dominio. Acordate que una sucesión aritmética eran así consecutivas, como dijiste vos, las imágenes, no los dominios. El dominio era el mismo, el dominio era 1, 2, 3, 4, ese era el dominio. Las imágenes eran, yo qué sé, por ejemplo, la sucesión aritmética era cuando se le restaba, ¿no? Era 1, 3, 5, 7. Esto es la sucesión aritmética. Esto es tu dominio. No sé si lo dicen, creo que sí. Este es tu dominio. Ahora, acá abajo vas a tener tu dominio, no una sucesión aritmética. No tiene que cumplir que abajo sea una sucesión aritmética. ¿Entendés? Tiene que ser. Puede ser n más algo. Puede ser. Puede ser n más algo. Vamos a ver. Pero, o sea, esta sería como la forma más fácil de verla. Después vas a poder, no sé,
1 sobre 2n. También es una sucesión aritmética. Lo único que cambia es que tenés un 2n en vez de tener una n. ¿Entendió? Ok. Quedan 5 minutitos. A ver, quiero terminar lo de esto y hacer esta actividad. ¿Y llegamos? Bueno, sucesión de Fibonacci. Una Fibonacci. sucesión de- Fibonacci. Fibonacci. Sí, no sé cómo lo dije. Capaz lo digo mal, pero... Bueno, fíjense que la sucesión de Fibonacci te lo dan como una sucesión. ¿Cómo es esta sucesión? A ver, si se acuerdan. ¿En qué forma te la dieron? ¿En fórmula, en forma de imágenes, en forma recurrente? Claro, es recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque te dieron un valor de un factor, en este caso te dieron dos valores, y te dieron una fórmula A sub n que vas a poder hallar todos los factores, todos los términos a partir de esas dos que te dieron. Entonces, esta forma en que te la dieron es una forma recurrente. Y acá aclara para todo n mayor que 3, ¿no? Porque la AN1 y AN2 ya la tenés. ¿Se entendió, chicos, esto? La de Fibonacci. No lo entiendo. Puede ser, la verdad no me acuerdo. Pero la de Fibonacci es tipo un caracol, la imagen, algo así. Si se acuerdan. Pero la verdad eso que me preguntaste no me acuerdo. Lo voy a ver. Mm, Vamos a sacarlo. Sucesión de Fibonacci. Igual acá, a ver. Acá le van a pedir escribir los 6 primeros términos de sucesión armónica de Fibonacci y factorial. ¿Ustedes lo hicieron a eso? Yo no. Bueno, les pido que lo hagan y escribir los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones. Ya con lo que vimos hasta ahora tendrían que poder hacer esto también. Bueno, Y bueno, las sucesiones alternantes, les explico eso, sucesiones alternantes. Y factorial ya lo vimos hace rato más arriba. Así entienden lo que es la sucesión alternante. Creo que ya lo expliqué igual también, ¿eh? Bueno, la de Fibonacci no tiene definición, digamos, es solamente que cumpla esto y ya está la sucesión de Fibonacci. La sucesión alternantes dice, si en su fórmula aparece el factor esto, y otro factor tiene siempre el mismo signo, entonces es una sucesión alternante. Como el caso que hicimos hace rato, teníamos un número, o sea, -1 elevado a la n por un número que siempre sea o negativo o positivo, el otro factor. Si por ejemplo yo tengo un -2 acá, a la n, por ejemplo, esto así no es una sucesión alternante. ¿Por qué? Porque a pesar que yo tenga esto, lo que me dice la definición, el otro factor nunca va a ser nunca va a tener el mismo signo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo pongo 1 acá en n, el primero me va a dar -1 y el otro me va a dar -2. Y esto me va a dar 2, positivo. Si yo pongo en n pongo 2, el primero me va a dar 1 positivo y el segundo me va a dar 4 positivo, ¿no? Fíjense, no es alternante, porque es un 4, ¿no? Fíjense, no es alternante porque como yo tengo dos valores que cambian sus signos, se van a cancelar entre sí y fíjense que siempre me va a dar positivo en esto. ¿Se vio eso?
lo de la sucesión alternante.